y civiles, señores generales, señor almirante, muy buenas tardes y bienvenidos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria. Perdón, señor cónsul, que lo acabo de ver ahora. Esta tarde tenemos el honor de recibir al excelentísimo señor presidente del Cabildo Insular de Tenerife, don Carlos Alonso, en la que creo que es su primera comparecencia pública en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Le pedí en su día que nos visitara a los primeros y ha cumplido su palabra. Muchas gracias. Quiero manifestarle en nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria nuestro más profundo agradecimiento por estar aquí esta tarde y por venir además a disertar sobre un problema de política económica de primera magnitud como es el régimen económico fiscal de Canarias. Espero que no se vea como una paradoja que su presentador sea, entre otras cosas, inspector de Hacienda del Estado. A don Javier Sánchez Simón también le quiero expresar nuestro más profundo agradecimiento por su disponibilidad con esta institución. Quiero pedir disculpas por la confusión que ha generado seguramente el anuncio de que el presidente del Cabildo de Tenerife va a ser presentado por su colega el presidente del Cabildo de Gran Canaria. El señor Laguna ha presentado sus disculpas, pues esta tarde misma ha intervenido en el Parlamento de Canarias defendiendo la propuesta de su Cabildo en relación con la ley del turismo. Sin embargo, desde el primer momento mostró su disposición para presentar a don Carlos Alonso. Desde que se desmantelan las instituciones locales del antiguo régimen en Canarias, aparece la pugna entre las islas de Gran Canaria y Tenerife en el contexto de la provincialización decretada por el gobierno central. Los avatares del llamado pleito insular pasan por la creación de los cabildos insulares que en 2013 celebraron sus primeros 100 años. La constitución actual de los cabildos en el contexto de la comunidad autónoma los hace la primera autoridad político-administrativa de cada isla canaria y la realidad político-económica hace además que las dos presidentes de Gran Canaria y de Tenerife sean de facto autoridades políticas más que sobresalientes en el archipiélago. Por eso y por las cualidades personales de don Carlos Alonso, es importante su visita a la Real Sociedad Económica Amigos del País de Gran Canaria y lo que tenga que decirnos sobre el régimen económico y fiscal. Nosotros en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, que hemos tenido un director durante 23 años, oriundo de Tenerife, llamado don José de Viriclavijo, nosotros que desarrollamos una tradición de racionalismo y libre discusión de los asuntos públicos que se origina en 1776, no aceptamos aquella parte de la cultura política canaria que vive la relación entre las islas de Gran Canaria y Tenerife desde un profundo localismo y, añado, una profunda irracionalidad. Así pues, y cambiando, pasamos a dar la palabra a don Javier Sánchez Simón para efectuar la presentación del presidente. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir y en particular por haberme dado, señor presidente, señor director de la Real Sociedad Económica Amigo del País, la oportunidad de presentar a mi amigo Carlos Alonso Rodríguez. Le conocí hace bastante tiempo cuando yo era diputado en el Parlamento Canario y él había asumido una de las primeras funciones dentro del gobierno de Canarias, como fue una dirección general de un tema tan absolutamente importante y relevante como era el asunto económico en relación con la Unión Europea, o algo así se llamaba. Carlos tiene 44 años, es el presidente, 43, bueno, no se puede decir más, pero cumple este año 44, es el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, accedió a él el año pasado a raíz de la dimisión de su antecesor, ha sido vicepresidente del Cabildo de Tenerife y con anterioridad ha tenido distintos puestos tanto en la sede de la Comisión Europea como en el Gobierno de Canarias. Ha sido profesor asociado en la Universidad de La Laguna, es licenciado en Ciencias Económicas y fue premio extraordinario de fin de carrera en su momento. Creo que es de sobra conocido por parte de todo el mundo su capacidad intelectual, de sobra conocido por parte de todo el mundo su capacidad
para pensar y para escuchar, y es de sobra conocido, está siendo conocido por su enorme capacidad en la gestión de una institución tan relevante y tan importante y tan vinculada al régimen económico y fiscal como son los cabildos insulares y en particular el Cabildo Insular de Tenerife. Creo que es una persona absolutamente preparada, no solamente dice su currículum, sino dice también su experiencia, y creo que ha sido un acierto enorme por parte de la Real Sociedad Económica Amigo del País que hay un ciclo de conferencias sobre el régimen económico y fiscal y que una de las personas más relevantes para hablar sobre el régimen económico y fiscal se haya elegido al presidente del Cabildo Insular de Tenerife. Y en mi opinión, ¿por qué? Pues por algo tan sencillo como el REF es un instrumento que es para todos, que es para todos los canarios, en el que tiene necesidad y deben intervenir todas las personas, todos los sectores del gobierno, de la sociedad canaria. No solamente los empresarios, sino también las personas no empresarios, los trabajadores, los sindicatos, pero también los representantes de las administraciones públicas que tienen un protagonismo sustancial dentro de la financiación del régimen económico y fiscal. Porque el régimen económico y fiscal no es solamente una serie de beneficios fiscales, sino también es un modelo económico, un conjunto de instrumentos de diseño para el desarrollo económico canario. Y además constituye también una serie de instrumentos de financiación de las corporaciones locales, muy singulares, tremendamente singulares y muy vinculados además con una idiosincrasia o que ha generado una idiosincrasia muy singular como son las figuras de los cabildos insulares, pero no solamente por su ámbito de la isla, sino por su capacidad, por la capacidad financiera que han tenido prácticamente de su creación. Creo que es una persona absolutamente capacitada para comunicar y creo que es la persona que en estos momentos, o una de las personas que en estos momentos mejor y más puede decir sobre el régimen económico y fiscal. Y la verdad es que aunque a mí me gustaría hablar sobre el régimen económico y fiscal, lo que antes él, por lo cual creo que con esta presentación va suficientemente despachado. Y, señores, que le cedo la palabra a don Carlos Alonso Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya a todos y a todas. Gracias, Tomás, en primer lugar por la invitación. Efectivamente, señalabas que me comprometiste a venir a Gran Canaria a explicar algunas de las ideas que yo creo que es necesario debatir entre islas también, no solo que debatamos dentro de cada una de nuestras islas, sino que tengamos una reflexión conjunta, ¿no? Y me parece que dada la situación económica actual y el proceso de debate sobre nuestro marco institucional, pues hablar del REF es algo que se puede hacer desde Tenerife en Gran Canaria para todos los canarios, y es un elemento que te agradezco que me hayas permitido tener esa oportunidad, ¿no? Y a ti, Javier, pues poder reencontrarnos hacía tiempo. Me agrada que hayas podido atender esta invitación de presentarme, y también no te voy a dejar con las ganas de que puedas participar después en el debate y aportar tus propias ideas sobre un tema que también conoces muy bien, porque sin lugar a duda participaste en la reforma de la última gran reforma del régimen en el año 94, cuando entre otras cosas pues se incardinó la Reserva de Inversiones de Canarias gracias en parte al trabajo que hiciste en su momento, ¿no? Por tanto, creo que más que la mía, la tuya sigue siendo una voz autorizada para contribuir a esta reflexión que yo califico de reflexión inacabada. Inacabada porque las ideas que yo voy a exponer hoy pues no son ideas, algunas son ideas nuevas o ideas digeridas de procesos anteriores, pero que es inacabada en el sentido que yo creo que todos debemos de contribuir a hablar, discutir, reflexionar y ser propositivos en relación con el régimen económico y fiscal. Tanto esos aspectos fiscales que ya pues, ha tenido un debate quizá un poco sordo en el último año y medio, sordo en el sentido de que no ha tenido unas dosis importantes de participación. Yo recuerdo también, Javier, el debate que hubo en la segunda parte de los años 90 en el Parlamento, en la sociedad, sobre la actualización del régimen fiscal.
eso no se ha producido en esta ocasión, lamentablemente, en mi opinión. Yo creo que del debate surge la síntesis y por tanto las mejores ideas. Y ahora estamos con propuestas en torno a la parte económica, que obviamente quizás se olvida, queda como un poco para los flecos, pero como decía también Javier, es sumamente importante, porque en ello nos va el coste de la producción energética, el coste del transporte, el coste de la producción de agua y otra serie de elementos que son esenciales para garantizar una economía desarrollada como la que creo que tenemos, ¿no? Con todos los problemas que hay. Por tanto, esta reflexión que yo voy a hacer en estos 40 minutos, pues van en relación con contribuir a ese debate, ¿no? Obviamente, como decía antes, desde Tenerife, en el sentido, pues no puedo abstraerme de mi posición como presidente del Cabildo y por tanto con una responsabilidad política e institucional, pero yo creo que también como ciudadano de Canarias, que contribuye a ese debate, como espero que ustedes también en la económica lo puedan hacer, para de esa manera tener más ideas que llevar a la mesa, ¿no? Yo parto de la base de que lo que podemos identificar definir como la cuestión canaria no está resuelta. Y esa es la cuestión que, digamos, ha animado siempre el debate sobre el modelo económico y el marco institucional que arropa ese modelo. Y es el que ha derivado, pues, en distintos instrumentos económicos, como fueron en su momento los distintos atributos que ya desde la Corona de Castilla se nos dieron, con posterioridad pues el decreto de los puertos francos o más recientemente la ley del 3 del 72 o la del 91-94, que intentaba, pues eso, resolver la cuestión canaria en el sentido de propiciar instrumentos adecuados para facilitar el desarrollo de las islas, ¿no? Y esa, digo que creo que no está resuelta, porque a pesar de que efectivamente somos una tierra de desarrollo, somos una tierra de atracción, la gente quiere venir a vivir a Canarias y desarrollarse en Canarias, los que vivimos aquí no queremos irnos, es una tierra que en general ha conseguido un determinado nivel de desarrollo económico, en buena parte derivado, pues, de esos instrumentos que nos han ayudado. Al final del siglo XX y principios del siglo XXI tenemos todavía elementos que hacen que no se haya conseguido resolver la cuestión canaria, es decir, qué modelo económico necesitamos para que las islas reduzcan el principal desequilibrio que tenemos, que es el paro, ¿no? Tenemos una tasa de paro que, según los datos de la EPA del último trimestre del año pasado, supera el 33%, lo cual para una sociedad que decimos que es desarrollada creo que no es asumible. Podemos discutir sobre ese dato, pero es verdad que es un dato en cualquier caso muy elevado y que no es asumible por una sociedad que se dice desarrollada, ¿no? Tenemos además que ese dato, que es un resultado, viene derivado de un proceso de cada vez mayor desequilibrio en la estructura económica de las islas. Desequilibrio que viene acusado tras la última crisis que todavía vivimos. Estamos intentando salir de ese proceso de crisis actual, pero en que el resultado que tenemos es un sector de la construcción que, junto con el turismo, ha sido el que ha pilotado el crecimiento económico en los últimos años, que prácticamente está en una situación de absoluta pasividad. El sector de la construcción tiene un número importante de desempleados y su actividad económica es muy limitada actualmente, comparado con lo que se produjo en los años 90, los años de gran crecimiento de la economía de las islas, 90 y principios del siglo XXI. Por su lado, el sector industrial, pues un sector que ha terminado estando cautivo, por decirlo de alguna manera, del mercado local. No es un sector que tenga capacidad hoy por hoy, en los términos en que está
construido para orientarse hacia el exterior y termina confinado en la venta de sus productos en el mercado local. Es verdad que ha avanzado mucho a la hora de integrar lo que antes eran dos grandes mercados insulares en uno solo. Ha habido un proceso de estructuración importante del sector industrial, sobre todo a partir de la entrada de Canarias en la Unión Europea, pero no, digamos, no tiene esa capacidad, a pesar de que ha habido esfuerzos importantes para impulsarlo, no tiene esa capacidad, creo, para tener unas producciones y unas capacidades para generar empleo relevantes, ¿no? Es verdad que tenemos algunas oportunidades, como por ejemplo puede ser todo el proceso de industrialización que puede estar vinculado a la introducción del gas, que eso puede generar una actividad económica importante, y algunas oportunidades en el exterior, pero sigue siendo un sector que en relación a lo que normalmente tenemos en sociedades desarrolladas, pues tiene una menor presencia en Canarias. El sector agrícola en las sociedades desarrolladas tiene una importancia elevada, como mantenedor del paisaje, mantenedor de unas reservas estratégicas también, pero en Canarias pues no ha logrado tampoco tener una importancia en términos ni de empleo ni de valor añadido bruto, como es normal en una sociedad desarrollada. Queda el sector público, antes de llegar al sector turístico, ¿no? El sector público en Canarias tiene una importancia económica elevadísima, sobre todo en islas menores. Ha sido responsable de la construcción de buena parte de las infraestructuras que tenemos en las islas y por tanto eso ha aportado al crecimiento del valor añadido bruto y de la productividad de las islas, y también, sobre todo a partir de la democracia, pues ha ido creciendo en su tamaño y garantizando un proceso de redistribución de la renta y de provisión de servicios públicos. Pero no creo que tenga capacidad para crecer en términos relativos en el conjunto del valor añadido bruto y por tanto seguir contribuyendo a la creación de empleo. No parece que el sector público sea, con las condiciones de endeudamiento que tiene ahora y ya las dotaciones que tenemos en infraestructura, que sea capaz de crecer para ser un factor de creación de empleo. Por tanto, al final tenemos una economía que pivota, y ese es el desequilibrio, básicamente en la capacidad que pueda tener en el futuro el sector turístico. Y yo creo que eso no es suficiente, yo creo que nadie aquí piense que eso sea suficiente. Nosotros tenemos que seguir apostando por el sector turístico porque no concibo la economía de Canarias sin un desarrollo mayor del sector turístico, pero no creo que sea capaz por sí solo de tirar de la economía de las islas. Sobre todo porque piensan ustedes que Canarias en el periodo de mayor crecimiento, en el periodo que va, por ejemplo, entre el 2000 y 2007, por fijar un periodo que podemos dar alguna cifra, creció su población activa en cerca de 250.000 personas. Es decir, se incorporaron al mercado de trabajo 250.000 personas. ¿Qué significa eso? Que la economía tiene que ser capaz de buscar oportunidades de empleo para esa incorporación importantísima. Estamos hablando de una población de 2.100.000 habitantes, es decir, más del 10% de la población total canaria en apenas 8 años se incorporó al mercado laboral. Eso supone un reto formidable para una economía en crecimiento, incorporar a todas esas personas al mercado de trabajo. Y por eso la reducción de las tasas de paro fue moderada. Es verdad que llegamos a los niveles del 10%, pero no en unas cifras que serían normales en una economía con los niveles de crecimiento que tuvimos al principio de la década de los 2000. Pero es que además, en el periodo de crisis, este último que acabamos de llegar, en el periodo 2007-2013, la población activa en Canarias, mientras que en España se estabilizaba, incluso bajaba, en Canarias aumentó. Y no aumentó en 2.000, 3.000, 5.000 personas, aumentó en 100.000 personas más. En pleno periodo de crisis, con reducciones de la producción de bienes y servicios, la incorporación al mercado laboral en Canarias fue bárbara, no decir la palabra brutal, fue importantísima y por tanto es un reto, yo diría formidable para la economía como la nuestra, en donde tenemos que buscar oportunidades de trabajo para un número importante de personas, no solo que están en paro porque su empleo
ha desaparecido como consecuencia de la crisis, sino que se ha incorporado de forma nueva al mercado laboral. No voy a entrar en la formación, en la cualificación de esos trabajadores, de esa población activa, que es un tema importante, pero quizá me alargaría demasiado quizá en el debate y también con la presencia de algunos de ustedes que han analizado este tema, por ejemplo desde el balcón del Consejo Económico y Social, que está su presidente, que puede aportar algunos elementos sobre la cualificación de esos trabajadores, pero que, como digo, es un reto formidable, ¿no? Y termino esta primera reflexión pues señalando que en general el régimen que tenemos desde sobre todo el año 94 es un régimen que está orientado sobre todo a la compensación de hándicaps. Es un régimen donde las medidas tanto fiscales como económicas buscan cubrir sobrecostes de producción, sobrecostes de la actividad económica. Y quizá, y volveré sobre ese asunto más adelante, quizá no es esa la orientación adecuada para intentar conseguir encontrar trabajo o que la economía de las islas tenga capacidad para generar trabajo para toda esa población que entra dentro del mercado laboral. Por tanto, un modelo económico desequilibrado, con una incorporación de personas al mercado laboral impresionante y cuyas medidas principales están orientadas a la compensación de los sobrecostes. Por eso digo que la cuestión canaria no está resuelta, en mi opinión, porque al final el resultado es, por darlo en un solo dato, una tasa de paro insostenible. Si empezamos a hablar de distribución de la renta, pues ya entonces estaríamos con un panorama peor, ¿no? Por eso creo que debemos de cambiar de orientación y que la reforma del REF no debe ser un mero maquillaje de las medidas que existan, ¿no? En el caso fiscal, pues casi ha pasado eso, ¿no? Que se ha producido un afeite para adaptar las medidas existentes a la normativa comunitaria, ajustar algunas cosas que no han funcionado bien, pero se trata simplemente de una mera adaptación del régimen que nace en el año 94. Y creo que necesitamos algo más. Creo que necesitamos una cierta revolución en el modelo de desarrollo y por tanto en el instrumento que propicia ese modelo de desarrollo. Tenemos todavía las oportunidades, tenemos la oportunidad del debate sobre el modelo económico, el régimen económico fiscal. De todas formas, no soy muy optimista sobre este asunto. En primer lugar, porque la situación económica no aconseja, no es favorable a que ese debate se produzca y que la administración española o la administración comunitaria presten atención a este asunto, ¿no? Bueno, pues todos tenemos dificultades, el Estado está con un proceso de grandes reformas estructurales a nivel de la economía española, aprieta por todos lados desde el punto de vista económico y no parece que este entorno sea favorable para que el Estado conceda a Canarias nuevas medidas o medidas distintas de las que supongan simplemente el ajuste de lo que tenemos actualmente, ¿no? Hay otro factor que para mí es también importante, más de orden político, y es que a pesar de la crisis que hemos pasado en estos últimos años, crisis no voy a calificarla o a clasificarla porque toda la hemos vivido, una gran crisis, no somos capaces en Canarias de ponernos de acuerdo. Y eso a pesar de que la opinión pública o los ciudadanos de las islas quieren que haya acuerdo. Obviamente yo como responsable político pues tengo acceso a información, encuestas, sondeos sobre la opinión de los canarios o de las personas de la isla de Tenerife. Y casi todo el mundo está a favor de que los partidos, los políticos se pongan de acuerdo. Casi un 70% de la población de Canarias quiere que sobre los asuntos esenciales haya acuerdo entre las distintas fuerzas políticas. Y no lo hay. No lo hay y se utiliza la política como un factor para generar problemas en vez de para solucionarlos. Y eso es un drama que tenemos hoy, ¿no? Que no lo tuvimos en el pasado, en algunos momentos trascendentales de la economía de Canarias, donde se discutió mucho
pero al final se consiguieron acuerdos importantes. Y es quizá una de las razones por las que los ciudadanos sienten tanta desafección sobre la política. No sé si siempre es así, pero en este caso sí es así, la política está detrás de los deseos de los ciudadanos. Y que no sé si eso va a cambiar, pero es uno de los obstáculos que impide que podamos tener no una mera revisión del REF, sino un verdadero instrumento nuevo de apoyo a la economía de Canarias, que permita superar los desequilibrios que antes he descrito de manera no muy detallada, pero sí con elementos suficientes para ver que necesitamos un cambio de orientación. Necesitamos de alguna manera un nuevo modelo, una nueva estructura de apoyo a un nuevo modelo económico, una nueva idea de Canarias que persiga un mayor desarrollo, ¿no? En cada una de las reformas que ha habido del REF ha habido esa gran idea, ¿no? En el año 72 quizá fue la de la reforma de la fiscalía indirecta y conseguir que Canarias tuviera un verdadero mercado interior. Hasta entonces cada cabildo tasaba las entradas de sus mercancías como quería, y eso dificultaba que hubiera un mercado entre todas las islas, ¿no? El 72 propuso esa reforma, entre otras, pero creo que esa es la que vehiculizó avances que tuvimos en Canarias y que ha permitido después incluso el acceso a la Unión Europea, pues como decía antes, en el caso del sector industrial y en el sector comercial, pues que Canarias se viera como un solo mercado, no como 7 mercados fragmentados. Eso se propuso por una reforma de la fiscalía indirecta. También en el 94 hubo una gran idea, que era esta de la compensación de los handicaps. Quizá para recoger lo que ya a nivel de la Comisión de la Comunidad Europea se planeaba, que era el cambio de modelo de integración, con los distintos instrumentos que efectivamente se orientaban a compensar a Canarias por ese alejamiento y esa fragmentación, ¿no? Lo que se conoció como la ultraperiferia. Bueno, el REF de alguna manera en el esquema nacional recoge ese concepto. Vamos a compensar a Canarias porque son regiones insulares alejadas, es decir, regiones ultraperiféricas. Y ahí se plantean toda una serie de medidas en el orden fiscal y en el orden económico que intentan compensar esos hándicaps. Y desde luego hay una gran medida, una gran idea, que es la de la financiación empresarial. Canarias pasó por una crisis gravísima en final de los años 80, 89, 90, 91, motivada por la crisis del sector turístico, con una debilidad importantísima en la financiación empresarial, que se intentó desarrollar a través de este sistema de autofinanciación que es la RIC, con una reducción importante de la fiscalidad para favorecer la financiación con cargo a los beneficios de la inversión empresarial. Eso tuvo el gran resultado de generar una cierta capacidad económica en las empresas canarias, aumentaron de tamaño, muchas de ellas se hicieron regionales, también muchas de ellas, y también es verdad que genera algunos problemas de inflación de precios, de especulación sobre algunos de los activos, como el suelo, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, tampoco voy a discutir ahora sobre los efectos del REF, pero sí había una gran idea, compensar hándicaps y ayudar a la financiación de las empresas. ¿Qué hay de gran idea en el REF del 2004? Podemos decir, y es verdad, yo creo que es verdad, que es la medidas que quieren dirigirse, que no ha aceptado todavía el Estado, pero que quieren dirigirse a la reducción del coste laboral, a través de la bonificación a las contrataciones que realizan las empresas canarias en la seguridad social, en las cuotas de la seguridad social. Igual que el REF del 94 reducía el coste fiscal de la inversión en activos fijos, que son la RIC, ahora lo que se pretende es también reducir el coste fiscal, en sentido amplio, coste fiscal del otro factor de producción importante, que es el trabajo. Y va dirigida a intentar aumentar el incentivo de las empresas canarias a contratar.
Eso es una gran idea, entre comillas, lo que yo llamo gran idea, es decir, un vector, una propuesta que se formula para impulsar el desarrollo económico de las islas, ¿no? Fuera de la compensación de hándicap, fuera de la financiación empresarial, fuera de lo que ha ido jalonando los regímenes económico-fiscal anteriores. Pero creo que no es suficiente, ¿no? Yo creo que tenemos, y ahí es donde voy a precisar un poco más eso que he mencionado como esa reflexión inacabada que yo aporto en este debate. Creo que tenemos que orientar nuevas medidas hacia favorecer la internacionalización de la economía de Canarias, favorecer su capacidad exportadora en sentido amplio, su capacidad para generar una cuenta corriente favorable, es decir, donde el resultado de las operaciones con el exterior en relación a las operaciones de importación en sentido amplio sea más favorable, porque eso es lo que nos va a permitir también tener financiación, tener más ahorro, tener más inversión y por tanto más empleo. Y ahí hay que reflexionar y discutir sobre medidas concretas que afectan, por ejemplo, a la energía. No voy a entrar en la trampa del petróleo, pero sí quiero entrar en algo que no se está hablando suficientemente, que es en el tema de las energías renovables. Canarias se gasta aproximadamente 1/3 de su ahorro bruto, es decir, la diferencia entre lo que consumimos, invertimos y las rentas que generamos, 1/3 de ese ahorro en comprar energía a operadores de fuera, en importar energía, 1/3 del ahorro. Es decir, que si ese ahorro, en vez de dedicarlo a invertir en las islas y por tanto a generar actividad económica y empleo, lo que estamos dedicándolo a comprar energía a operadores de fuera de las islas que tienen, son poseedores de esos recursos, de esa energía. Si logramos reducir esa dependencia exterior, pero también esa dependencia económica, vamos a tener mucha más capacidad, no solo de tener un saldo exterior favorable, sino generar, porque eso es lo que busca, generar actividad económica, inversión y empleo. Y eso pasa necesariamente por desarrollar energías renovables, ¿no? Y ahí no podemos decir que lo hayamos hecho bien nadie. O sea, esto no es un problema de la administración, de la sociedad, aquí y allí. Yo creo que es un problema que hemos tenido durante todos estos años que no hemos sido capaces de resolver. Lo hemos hecho mal en la asignación de las primas. Últimamente el Estado las ha recortado completamente y estamos en una situación de incertidumbre total. Lo hemos hecho mal desde el punto de vista territorial. Las leyes en Canarias desde el punto de vista territorial son un completo galimatías y es muy complicado desarrollar proyectos de energías renovables con la legislación actual desde el punto de vista del territorio. Lo hemos hecho mal también en los sistemas de atribución de potencia, los distintos concursos en el caso del sector eólico, que ha impedido que la región se desarrolle como debería de desarrollarse en materia de energías renovables. Nosotros apostamos, y es una iniciativa que vamos a llevar en el Cabildo de Tenerife, por propiciar mucho más, y es una medida que puede estar dentro del REF, mucho más por el autoconsumo, por generar nueva potencia distribuida renovable, fundamentalmente fotovoltaica, redistribuida, es decir, no hacer grandes plantas concentradas en espacio, en suelo rústico, sino en suelo urbanizable y edificado, las viviendas, las residencias de todos nosotros, propiciando autoconsumo e incentivando eso. Actualmente el Estado está desarrollando una normativa a nivel del Estado para el autoconsumo que establece un peaje, es decir, aquel que produce en su casa energía tiene que pagar a la eléctrica por la instalación. Eso me parece a nivel del Estado una absoluta disparate, pero en el caso de Canarias más aún, sobre todo porque el sistema en Canarias es más caro. El sistema convencional, la producción de energía convencional en Canarias es carísima y le ahorraríamos dinero al sistema, al déficit tarifario, ya sea pagado por la tarifa o por el presupuesto, cuando Soria se ponga de acuerdo con Montoro de cómo hacerlo, pero por uno u otro sistema, tendría que incentivarse en Canarias porque
En Canarias es uno de los pocos sitios en donde producir energías renovables en cualquier fórmula es más barato que convencional. Y para evitar los problemas de territorio, para evitar los problemas de asignación, demos la posibilidad a la gente, a todos los ciudadanos, de tener en su casa la capacidad de generar energía renovable. Inyectándolo a la red aquello que le sobra y fomentando, no poniendo un peaje, sino al contrario, fomentando, incluso hasta subvencionando o bonificando la capacidad que tú tienes que contratar en la energía convencional. De forma que tú tengas capacidad para, bueno, voy a invertir en una instalación de renovable, sigo conectado a la red, tengo que pagarle a la red, al sistema, esa capacidad, pero bonifíquemelo usted, porque estoy ahorrándole dinero al sistema. Eso se puede arreglar con el REF. Se puede instrumentar de manera específica para Canarias con el REF. Y sería una medida que ayudaría a generar actividad económica, empleo e inversión, porque nos ahorraría mucho ahorro que hoy estamos dedicando a comprar energía a otros. ¿Qué otras medidas? En materia, por ejemplo, de transporte. La resolución del Parlamento incluye algunas medidas interesantes, como es el generar un registro de aeronaves para reducir la fiscalidad y los costes de seguridad social de los empleados, no sé la palabra, las tripulaciones de los aviones, a semejanza a lo que ocurre con el registro de buques, pero yo creo que se pueden introducir otras medidas, ¿no? Unas tienen que ver, por ejemplo, con las tasas aéreas. Reducir las tasas aéreas, un criterio para ayudar al transporte de pasajeros. Tenemos un sistema de aeropuertos que tiene superávit. Hoy por hoy los aeropuertos de Canarias están financiando los aeropuertos peninsulares, están financiando el déficit de AENA, que viene básicamente motivado por la deuda que tiene con la construcción de los aeropuertos de Madrid y de Barcelona, la T4 y la T2. Y hay margen para reducir esas tasas, incluso para establecer bonificaciones, por ejemplo, para aquellas compañías que deseen situar sus aeronaves en Canarias, poner base en Canarias, que hoy es muy caro por las tasas y que es una medida muy favorable para crear empleo. Una aeronave que duerme en las islas genera mucho empleo de consumos y de tripulaciones, y que eso facilita, por tanto, la conectividad de las islas. ¿Y por qué no también establecer una bonificación al transporte de pasajeros como existe con Península para los países cercanos? ¿Por qué no ayudar a los residentes en Canarias con una reducción del precio del billete, una bonificación para cuando se quiere desplazar por razón cualquiera que sea, pero bueno, fundamentalmente de negocios, a los países de nuestro entorno? Eso aumentaría el mercado y permitiría tener más conexiones con África, que son esenciales para la internacionalización de Canarias. También soy partidario, no a través de la Reserva de Inversiones de Canarias, pero sí a través de algún instrumento fiscal para favorecer la inversión de las empresas canarias en el exterior. Porque abrir establecimientos permanentes, sucursales, delegaciones comerciales en África es esencial para el desarrollo de nuestras exportaciones. Y eso puede ser incentivado a través de alguna bonificación en el impuesto de sociedades. No digo que utilicemos la RIC para eso, digo que creemos, al igual que hay un régimen especial de bonificaciones en impuestos de sociedades en Canarias con tipos superiores a la inversión y en inversiones medioambientales, que lo haya también para la inversión en el exterior. Es un régimen de ayudas que la Unión Europea permite, no tengamos problemas con eso tampoco, pero no usar la RIC, pero sí utilizar un instrumento fiscal que ayude a la exportación, a la instalación, para favorecer la exportación en países terceros. También, por ejemplo, en materia de cooperación económica, el próximo periodo en el que ya estamos inmersos de las políticas comunitarias, el periodo 2014-2020, aumenta significativamente los recursos que va a disponer Canarias para la cooperación territorial, es decir, los proyectos que podemos desarrollar con el continente africano, fundamentalmente Marruecos, de un programa específico, y los países cercanos, como puede ser Mauritania, Senegal y Cabo Verde, fundamentalmente. Pero hay que hacer más. Yo creo que no solo la Unión Europea tiene que invertir en eso, también España
tiene que invertir recursos, capacidades para aumentar el potencial que tiene Canarias como vendedor de know-how y de asistencia técnica y de proyectos de inversión en África. Tenemos muchas capacidades en Canarias desde el punto de vista de la cualificación de nuestros cuadros, también de la cualificación de nuestras empresas. Hemos construido un sector empresarial distinto al que había antes de los años 90 en Canarias, con gran profesionalidad, y tiene que tener la oportunidad de también trabajar en África con condiciones de seguridad económica, y para eso hace falta dinero de cooperación que viene de la Unión Europea, no solo de la Unión Europea, sino también de España. Y eso es un gran programa de cooperación que ayuda a las empresas a obtener contratos en África y ayuda a las empresas, por tanto, a facilitar su internacionalización. Vinculado a eso, ¿por qué no también un programa de intercambio de estudiantes, profesionales y profesores también en nuestro entorno cercano? Al igual que existe el Erasmus o el Sócrates, ¿por qué no hacerlo también en beneficio de Canarias para los países que nos circulan? Que podamos tener estudiantes de países como Senegal o Marruecos en Canarias a través de intercambio, y que nosotros podamos enviar estudiantes o profesores o profesionales también para formar cuadros, equipos y estudiantes en África. Eso es una semilla para que en el futuro tengamos una mejor y mayor, más profunda relación con esos países, como es el programa Erasmus. Yo, por mi edad, pues estuve en el principio de una generación mucho más joven que yo también, que se benefició de esos programas, y cada euro que la Unión Europea ha invertido en Erasmus es un euro que han invertido en un europeo. Pues esto es parecido, es generar un programa potente para facilitar los intercambios, que mejore el conocimiento de idiomas y que aumente las relaciones económicas, sociales entre los países de nuestro entorno y nosotros. Eso es una medida que también va a facilitar la internacionalización a largo plazo de Canarias. Y obviamente no va a poder olvidar el sector de telecomunicaciones, que ha sido una de las guías que el Cabildo ha tenido, el Cabildo de Tenerife, en los últimos años, con la creación del proyecto ALIX, el nodo de comunicaciones en el NAP, y la confluencia de varios cables submarinos que ya sea en Tenerife, pero también en Gran Canaria, llegado a las islas, y que van a permitir a Canarias poder tener una posición central en el desarrollo de las telecomunicaciones en África, si lo sabemos aprovechar. Y ahí hay que también pensar cómo hacerlo. Y pensar cómo, por ejemplo, podemos conectar las universidades y centros de investigación y hospitales de África con la red de comunicaciones de los centros de investigación europeos, la red GIAN o la red IRI en España, a través de Canarias, donde hay un nodo, el nodo más al sur. Por ejemplo, eso facilitaría ese proceso de desarrollo del sector TIC en Canarias. Mirando también a las posibilidades que tiene África, que necesariamente se va a desarrollar. Y obviamente debemos de hablar de competencias, ¿no? Yo creo que parte del REF debe ser que tengamos la capacidad de decidir lo que queremos hacer en relación con uno de nuestros principales recursos, que son las costas y el mar. Eso es un recurso económico, y el REF es un instrumento para desarrollar nuestro modelo económico. Y Canarias debería de tener, más que ninguna otra región, competencias para ordenar su costa y también el mar que lo rodea, porque es un recurso importante para nuestro desarrollo. Lo mismo pasa en el transporte. Tenemos ya competencias prácticamente plenas en materia de transporte marítimo, pero nos falta un mayor nivel de autogobierno en transporte aéreo, en concreto en la gestión de los aeropuertos. Creo que va mal encaminada el proceso de privatización del sector desde AENA. Creo que nos puede hacer daño desde el punto de vista estratégico. No tengo nada en contra de la privatización de este tipo de actividades, pero me parece que en una región como Canarias deberíamos de tener una participación mayor que nos permita tener capacidad para decidir política comercial en relación a los aeropuertos, tasas y inversiones que permitan nuestro desarrollo de un nodo tan importante como son los aeropuertos, ¿no?
Por tanto, el REF también debe de hablar de esas cosas, hablar del ámbito competencial. Yo sitúo en esos dos niveles, pero también puede haber otros. Mar y costa, por un lado, y transporte aéreo. Bueno, ya voy terminando. Estoy bien, ¿no? Voy terminando pues hablando un poco, haciendo una reflexión quizá un poco más política y hablando un poco más de método. Vuelvo a decir que, en mi opinión, la cuestión canaria sigue siendo un problema en el sentido de que no se ha sido resuelto. Y una de las dificultades que creo tenemos es que eso no es igualmente percibido ni por Madrid, por situarlo de alguna manera, pues, por el Estado español, ni por Bruselas, es decir, por la Unión Europea. Yo creo que Bruselas entiende que la cuestión canaria ya está resuelta, se resolvió en los años 90, en donde efectivamente pues se hizo un esfuerzo importante por adaptar el traje comunitario a las singularidades de Canarias, ¿no? Pues nos estrecharon la chaqueta, nos recortaron un poquito la manga, te abrieron un poco el pantalón y al final te hicieron un traje a medida para que Canarias cupiera. Y dice el Estado, dice Bruselas que eso ya es suficiente. ¿Qué es lo que hacen ahora? Ahora lo único que hacen es, cuando tienes que cambiar de traje, es que te suben el dobladillo. Y para ellos eso ya es suficiente. Es decir, el problema canario no existe, sino es una mera adaptación de algo que ya se resolvió, que fue a principios de los años 90. Y eso es un obstáculo, porque si tenemos los niveles de paro que tenemos, si tenemos el desequilibrio económico que tenemos que buscar medidas nuevas y no basta solo con subir el dobladillo, hay que buscar un nuevo traje y hay que convencer a Bruselas de que el problema hay que resolverlo con nuevas medidas. Y creo que Madrid está un poco más o menos igual, es decir, ya los canarios tienen suficiente, sobre todo en este contexto de crisis tan importante, y no parece que estén muy dispuestos a moverse mucho de su posición inicial. Yo creo que también por error propio y por quizá mala comprensión, a veces se suele, en el caso de la relación con el gobierno del Estado, plantear este asunto como si fuera un debate a la catalana o a la vasca. Es decir, cuando planteamos cuestiones como, por ejemplo, más competencia, quizá por errores propios, pero también por mala comprensión, se piensa que lo que queremos es más autogobierno para tener un nuevo modelo de relación con el Estado, que es lo que la Comunidad Autónoma de Cataluña y el País Vasco han querido hacer en los últimos años, ¿no? El País Vasco antes con el Plan Ibarretxe y ahora con el proceso de independencia que está promoviendo la Generalitat, ¿no? Es decir, el debate a la catalana es decir, quiero más competencia porque quiero más descentralización para tener una nueva relación con el Estado. Yo no creo que eso sea ni el problema de Canarias ni la forma que tenemos que plantear el problema de Canarias. Lo que yo creo que necesitamos es más capacidad para desarrollar nuestro modelo económico con aquellos recursos que creo que necesitamos una gestión más autónoma, como mencionaba en materia de costas o en algunas medidas también fiscales, ¿no? Es aprovechar mejor nuestras oportunidades, sobre todo las vinculadas a nuestra posición geográfica, no para plantearle al Estado un mayor nivel de independencia o un mayor nivel de autonomía, sino para conseguir un mayor nivel de desarrollo económico. Por eso pienso que el debate ante el Estado, o la posición ante el Estado, no debe ser, te presento una reforma del Estatuto de Autonomía, que probablemente, presentada así, se plantee por parte del Estado como una necesidad de una nueva relación con el Estado. No es eso, yo creo que se debe plantear así. Yo creo que lo que debemos plantear es lo que necesitamos para propiciar un nuevo modelo de desarrollo, para solucionar problemas que quizá he resumido, pero que todos tenemos que estar vinculados al paro, al nivel también de distribución de la renta, y que para solucionar eso a lo mejor necesitamos más autogobierno en costas, pero no para plantear un debate de mayor autonomía e independencia con el Estado, sino porque es un problema que es un recurso que aprovechado inteligentemente nos va a dar más recursos y probablemente más desarrollo, y probablemente una menor dependencia económica de las transferencias del Estado o de ayudas para cubrir determinadas
hándicaps o dificultades. Es decir, hay que definir el qué es lo que queremos, para después definir el cómo. Probablemente después venga una reforma del estatuto, venga una modificación del modelo de integración de la Unión Europea, pero después de acordar el qué y no poner delante el cómo, porque probablemente no nos expliquemos bien y no nos entiendan también bien y al final terminemos en un debate, como digo yo antes, decía antes, debate a la catalana, ¿no? En cualquier caso, necesitamos acuerdos, no podemos seguir por la vía del conflicto. Es cuando hemos tenido acuerdos con el Estado cuando más hemos avanzado en lo que necesitamos, ¿no? Y eso lleva, hablando ahora más aquí en la Asociación Económica de Amigos del País de Gran Canaria, necesitamos un pacto por el país, ¿no? Entendido el país por nuestra realidad geográfica, ¿no? Y sinceramente aquellos que sientan que son un obstáculo para el acuerdo, me parece que deberían dar un paso hacia un lado, ¿no? Eso, para mí, eso es parte de la renovación política, ¿no? Y de forma que podamos, la sociedad en Canarias, ponernos de acuerdo, convencer a Madrid y a Bruselas que hay que producir una reforma radical del régimen económico y fiscal, que no debe ser una reforma fallida y que para eso hay que buscar acuerdos con nuevas medidas que, sobre todo, en mi opinión, no solo ayudan a crear empleo, sino que sobre todo aumenten la capacidad que tenemos en Canarias para internacionalizar nuestra economía y vender bienes y servicios a nuestro entorno. Pues eso es lo que les quería contar. Muchas gracias. Bueno, pues supongo que habrá alguna pregunta o cuestión o reflexión. Yo voy a intervenir porque alguien tiene que ser el primero, ¿no? Pero sobre todo porque tengo mucho interés. Yo creo que, Carlos, la conferencia ha respondido a lo que estábamos esperando y ha sido una conferencia muy buena, muy brillante y sobre todo porque has introducido temas nuevos y esos son los temas que yo creo que deben coincidir o que deben de servir a lo que la reflexión. A mí me ha gustado muchísimo el que hayas hablado de que la necesidad imperiosa de que nos pongamos de acuerdo, porque si no nos ponemos de acuerdo esto no va a ningún lado. Y después acerca de cuál es el futuro, cuál es el planteamiento del régimen económico y fiscal. Yo, relacionado con eso, hay un tema hay un tema que me resulta importante, que es el tema de las reducciones de tasas. Las reducciones de tasas, yo creo que en Canarias se necesitan dos cosas. Evidentemente, no solamente las tasas deben de servir pues para que sea un polo de atracción para la realización de actividades, no de actividades, sino sobre todo para favorecer la comunicación, porque en Canarias el tener unas tasas bajas, sobre todo las de puertos y aeropuertos, pues sirven de una enorme medida para lo que es favorecer la comunicación en las islas con el resto del territorio, y para nosotros es vital. Si no nos comunicamos en un siglo XXI, pues la verdad que no sé a dónde vamos. Pero yo creo que también debe de combinarse con lo que es la aplicación del dominio público. Es decir, no solamente las tasas de utilización de servicios, es una economía cerrada, pero una economía cerrada o una economía de ámbito limitado, pero una economía de ámbito limitado que cuando, por ejemplo, nos llenamos de turistas, pues los costes de producción o los costes de utilización de los servicios públicos que se realizan a través de los servicios de comunicación, por ejemplo, los puertos o los aeropuertos, pues permite ir a unos precios muchísimo más bajos. Y eso es una realidad. Pero también la utilización del dominio público, por una razón que es la siguiente: es decir, nosotros tenemos un territorio muy limitado y los territorios públicos, los terrenos públicos limitados, son tremendamente caros, absolutamente caros.
Y en el tema de los aeropuertos, porque sí, y en el tema de los puertos, pues porque también, y además, sobre todo en el tema de los puertos, por el coste que supone creación de dominio público en los puertos. Pero también tiene que venir acompañado, yo creo que en el REF debería también recogerse un régimen especial de utilización del dominio público, sobre todo limitándose los tiempos. Es decir, nosotros lo que nos ha producido es que muy pocas empresas, personas, pues tienen el monopolio de la utilización de los bienes de dominio público. Y esas pocas empresas, bienes o personas, pues ha supuesto una limitación sustancial y radical en la posibilidad no solamente de establecerse otra, que por supuesto que sí, pero sobre todo de que exista competencia a la hora de los servicios. Con lo cual, tenemos una situación en la que tenemos unos instrumentos muy antiguos. Esos instrumentos muy antiguos pues son de la época en la que la ocupación del dominio público era algo que el que lo ocupaba era prácticamente por toda la vida, con una necesidad que es que haya una rotación, con una necesidad que haya una competencia y con una necesidad que haya precio más bajo. Bueno, es una idea que complementa lo que tú has dicho y me gustaría escucharte lo que dices o lo que piensas sobre este asunto. Bueno, quizá una visión de un economista, ¿no?, sobre eso. Efectivamente, los puertos y aeropuertos son puertas de entrada a nuestros mercados, puertas de salida a mercados terceros. Y dado que, como tú dices, hay una cierta restricción de la oferta, en el caso, yo creo que más significativo de los puertos, porque el coste de producción de esa infraestructura es elevado y es limitado, está confinado, pues hay una tendencia a una cierta monopolización de su uso. De forma que al final eso termina agravando el conjunto de la cadena de producción de la economía de las islas, para lo que entra y para lo que sale. Entonces hay que analizar ahí qué medidas desde el punto de vista de la teoría de la competencia se pueden implantar. Normalmente, cuando no puedes generar competencia en el mercado porque solo hay un operador para la importación de graneles, porque es el que tiene el silo, por ejemplo, tienes que generar mecanismos de competencia no en el mercado, o sea, no puedes tener 2, 3, 4 operadores, pero sí por el mercado, de forma que reduzcas el periodo de concesión, como señala, y establezcas otras medidas de control de la competencia. Eso es un factor importante. En general, cómo funcionan los mercados en Canarias está poco estudiado, y los procesos de oligopolización y de monopolización de los mercados en Canarias, que son mercados pequeños, fragmentados, que tienen esa tendencia, está poco estudiado, y hay, creo que, poca actividad del gobierno de Canarias, que tiene un servicio de defensa de la competencia, pero creo que poco potente. Debería ser un factor importante de análisis de estudio, porque es un factor importante para la correcta transmisión de precios, ¿no? Este es un ejemplo, pero yo creo que esto lo podemos extender a otros terrenos, ¿no?, donde el tamaño tan pequeño de los mercados insulares hace que los comportamientos colusivos o contrarios a la competencia son más frecuentes. Yo creo que me oyen, ¿no? Sí, muy bien. En primer lugar, un placer oír la explicación del año 72, que fue cuando se creó un mercado regional. Es un buen análisis. El año 94 fue el año de la capitalización de las empresas, y ahora estamos en el reto de la internacionalización de la economía canaria. Hoy día la capacidad que tiene Canarias está en el momento perfecto para salir fuera. Y yo creo que me parece que es una idea muy atractiva y yo creo que debería hacerse. Pero en el discurso que ha hecho el señor presidente de Tenerife, ha dejado caer dos temas que me ha dejado sin respuesta. Al principio hablaba de que los economistas hablamos de la economía institucional, es decir, que hablábamos un poco que la política es un hándicap, es decir, esto supone en algunos casos una rémora
al desarrollo y al freno de al desarrollo de la economía. Ahora voy a hablar del debate, que no me parece que es importante ahora, las 4 estrellas, 5 estrellas, en ese tema. Me gustaría saber, primero, en este momento sí, dentro no es un tema de reforma, no sé que no viene hoy, pero que al final todo termina tocando el tema de una reforma del campo administrativo que está suponiendo una rémora. Yo creo que eso es algo. Nosotros en los informes llevamos años diciéndolo, que suponía un hándicap en el desarrollo de Canarias, el marco administrativo, etcétera, que tenemos competencial, un tema interno que nos afecta. Y hay otro tema que me parece muy atractivo, y lo ha tocado, aunque sean ejemplos como el tema de la energía, el tema de las tasas, etcétera, aquellos elementos que a Canarias lo restringen en sus relaciones exteriores. Y que me parece muy bien, aunque ha sido un ejemplo, supone para Canarias que toda la internalización le está suponiendo un porcé que no le permite desarrollarse suficientemente cuando quiere abrirse al exterior, que no tiene nada que ver con los problemas que tienen otras regiones españolas. El tema que puede haber, cuáles son las apetencias en el País Vasco, Cataluña, etc., lo tienen muy bien explicado. No es un problema de soberanía, sino un problema de supervivencia. Me gustaría que si podía un poco, porque yo creo que los dos temas van unidos. Es decir, cuáles son las competencias que debería, yo he estado mirando la nueva propuesta de Estatuto de Autonomía Canaria y es muy interesante, muchos de los temas que plantea. ¿Qué temas debería, yo sé que usted es presidente del Cabildo de Tenerife, no presidente del gobierno de Canadá, no vamos a entrar en un ámbito competencial de que se podría, pero muchas veces desde el tema de la visión desde una isla podría ser interesante cada isla, porque sabe que hay un debate interno de que cada isla debe tener su propio modelo de desarrollo y es posible que se pueda tener Tenerife ha apostado mucho por los nódulos, por la internalización. Aquí se ha trabajado el tema del puerto, local, etcétera. Incluso las dos universidades han entrado y tal. ¿Qué opina hacia dónde debería ir el desarrollo de Canarias con los marcos competenciales de los dos? Bueno, vamos a ver, es una pregunta que requiere una reflexión previa, no es fácil de responder. Vamos a ver, obviamente todo el mundo piensa que la reforma de la administración es necesaria, ¿no? Luego, en general es algo en lo que debemos de ponernos, ¿no? Pero ¿en qué tenemos que reformar? En el coste de la prestación del servicio, es decir, ¿es una administración demasiado cara? Yo no estoy muy seguro de eso, ¿no? Creo que la administración Canarias no es excesivamente cara en relación a los servicios que provee en las condiciones de base, dada la fragmentación y el alejamiento, que también afecta a la administración. Probablemente tiene otro problema, que es el de la financiación, es decir, no es que el coste sea elevado, sino que está mal financiada. En mi opinión, por dos razones: por la transferencia que recibe del propio Estado, o sea, la financiación que otorga el Estado a las comunidades autónomas en relación a la provisión de sus servicios. El Estado recauda y una parte importante de la capacidad tributaria en España, y obviamente, como tiene servicios descentralizados, tiene que financiar esos servicios. Y en Canarias están mal financiados. Eso sería una parte de la reforma, intentar conseguir una mejor financiación de los servicios públicos, porque además la segunda razón que yo creo que tiene problemas en la financiación de la administración canaria es que una parte importante de la fiscalidad que viene a financiar esa administración es baja. En Canarias tenemos un régimen de tributación donde la presión fiscal es
con carácter general más bajos que en la península y por tanto teniendo costes de producción de servicios más altos, ahí algo falla. No solo porque la comunidad autónoma del Estado nos financia mal, sino que también nosotros tenemos, por deseo de la sociedad de Canarias, un nivel tributario más bajo. O sea que yo no creo que sea tanto, cuando hablamos de reforma de la administración, coste de los servicios como financiación de esos servicios. Después creo que en Canarias hay un problema de no de distribución de competencias, sino de competencia en las competencias. Es decir, las administraciones a los distintos niveles competimos entre nosotros. Compite el ayuntamiento con el cabildo, compite el cabildo con el gobierno y compite el gobierno con el ayuntamiento. Cada uno se defiende como puede, algunos por mayor capacidad técnica, otros por mayor capacidad legislativa, otros porque están más pegados al terreno y tienen más capacidad para... Pero al final el problema es que competimos entre nosotros. Y es verdad que podemos hacer una simplificación, es decir, que haya competencias que sean más separadas, es decir, que tiene, por ejemplo, en materia de turismo, la competencia, porque la tengan los cabildos o la tenga la comunidad autónoma, pero no puede ser que nosotros tengamos la competencia para abrir los registros de establecimientos turísticos y la policía turística la tenga la comunidad autónoma. No tiene sentido. Pero eso no termina de arreglar uno de los principales problemas que ve el ciudadano cuando va a la administración, y es que intervienen muchas administraciones. ¿Por qué? Porque ni siquiera aunque llevemos a cabo un proceso de simplificación y de atribución de competencias completas a cada uno de los escalones, se va a acabar el problema del conflicto, de esa competencia entre administraciones, ¿no? Porque al final siempre va a haber las iniciativas, los proyectos, los servicios son de una realidad compleja, en donde no solo interviene la competencia stricto sensu, sino que también va a intervenir otras competencias que son otras instancias las que lo llevan. O sea, me estoy liando, pero en un caso muy concreto. Si hay una autorización para abrir un establecimiento hotelero con un proyecto, aunque yo tenga la competencia turística, ese proyecto lo tiene que ver territorio, lo tiene que ver agua, lo tiene que ver energía, industria, es decir, va a haber una confluencia. Y eso es muy difícil de solucionar. O sea que no solo se trata de, ahora en la reforma que tenemos en marcha, ¿no? El gobierno ha anunciado una nueva ley de cabildo y una ley de administración municipal, donde va a intentar simplificar la distribución de competencias. Creo que eso no va a terminar de solucionar el problema si no encontramos un mecanismo para resolver la competencia entre administraciones. Es decir, cómo yo compito como cabildo con el gobierno, compito en el sentido de buscarle los 3 pies al gato o los 5 pies al león. Así que eso hay que buscar un mecanismo, ¿no? Puedo avanzar una idea a lo mejor de cómo podría ser. La directiva Bolkestein ha formulado un proceso donde ya no sé si es autorización previa para desarrollo de proyectos y de nuevos establecimientos, porque entiende que el promotor es responsable, solicita bajo ese criterio, comunica que va a realizar la apertura y después es la administración en la que comprueba si efectivamente cumple los requisitos, pero el promotor empieza a funcionar. ¿Por qué no hacer eso entre administraciones? Si yo tengo un proyecto, yo lo hago, aunque no pase por todo el procedimiento de informes previos de las distintas administraciones, sino yo lo hago declaración responsable, que lo hago y lo voy a hacer bien, soy administración. Y después es la administración de los distintos niveles en las que comprobará si efectivamente cumple la normativa o no. Es decir, si yo voy a hacer una calle o una carretera, pues no tengo que esperar a que medio ambiente, territorio, industria, al Consejo Federal de Agua me dé la autorización. Yo lo voy a hacer porque soy una administración responsable. Y después ya cuando esté en curso, pues ya vendrá la administración y verá si efectivamente lo apunta. Sí, porque lo que yo creo que el problema está de cómo solucionar la competencia entre administraciones, no la distribución de competencias.
Y respecto a qué debería de tener la comunidad autónoma, entiendo, ¿no?, la pregunta, para favorecer. Yo he dado dos casos, ¿no? Creo que costas y agua es necesario que tenga un mayor nivel de autonomía, en transporte también, en acuerdos de comercio exterior también, y en algún instrumento en donde se le reconozca a la comunidad autónoma una cierta capacidad, no sé si la palabra es competencia, capacidad en diplomacia pública o diplomacia económica, de forma que podamos tener representación en el exterior, no para tener oficinas en el exterior, pero sí tener capacidad de interlocución con ECOWAS, con el CDAO, es decir, con las entidades y los países que a nosotros nos interesa desarrollar, ¿no?, esa relación. Como algunos ejemplos. Yo la verdad que el proyecto de reforma del estatuto no lo he leído, no sé si avanza en algunas cosas más, pero a mí sí me parece que es esencial costas y transporte como mayor ámbito de competencia para la comunidad autónoma. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo quería preguntar sobre cómo ven introducir en el REF una reducción en el IRPF, algo que afecte, digamos, a más población, que llegue a casi todo el mundo que trabaja, claro. El que no trabaja no tiene IRPF, pero bueno, ¿qué opinan en ese tema? Vamos a ver, al final creo que digamos, los instrumentos tienen gastos fiscales, ¿no? O sea, cuando produce medidas de reducción fiscal, pues genera un gasto para el Estado, como se llama el gasto fiscal, y el Estado pues estará dispuesto a darte unos volúmenes, ¿no?, una relación a tu PIB, por ejemplo, ¿no?, como criterio. Yo creo que, en mi opinión, para mí es más interesante utilizar esa capacidad, ese gasto fiscal en otras medidas que fomenten la internacionalización de la economía de Canarias. Y no seguir en la línea de, a través de la reducción fiscal, compensar el coste de la vida en Canarias, en este caso a las personas que viven aquí. Me parece que tenemos que tener capacidad para generar empleo. Me parece bien que parte de ese gasto fiscal lo dediquemos a la seguridad social como medida para financiar la contratación, y que el gasto fiscal que podamos tomar del Estado lo dediquemos a la internacionalización de la economía de Canarias. Me parece mejor solución, pero bueno, tampoco... Por pedir, ¿no? Sí, pero bueno, al final llegará un momento en que te digo, bueno, ¿cuánto cuesta? Y al final cuánto cuesta va a ser, y prefiero en estos casos orientarme más hacia esa medida. Buenas noches, señor presidente. Primero que nada, agradecerle su exposición, porque las buenas impresiones que yo tenía de usted me parece que coinciden plenamente con las de una persona con buenas facultades estadistas, y me parece que ha estado muy bien la charla que ha dado. Yo quería nada más que resaltar dos cosas y rápidamente. Primero, lo del entendimiento es fundamental. Ese es un tema que por todos los sitios donde yo he pasado en mi vida profesional y como ciudadano, ahora hablo como ciudadano de los 2.200.000 canarios, que son los que vamos a sufrir el tema de cómo se arregle el estatus europeo. Evidentemente el entendimiento tiene que ser sin falta, porque no vamos a conseguir absolutamente nada, porque eso, entre otras cosas, desde antes, y yo creo que sigue igual, desde Madrid nos van a decir que si no nos ponemos de acuerdo aquí, ellos pasan página y a otro tema. Eso es lo primero. Por lo tanto, hay cosas que matizar importante, que es la primera pregunta que le hago yo. Como usted decía, que en todas estas negociaciones primero hay un qué y después un cómo. Yo también lo creo fundamental, y la experiencia anterior mía también me lo dice, que así es. Pero yo, con toda confianza en esta sala y a usted,
le pregunto, ¿usted cree que vamos los canarios planteando los temas, ese qué, lo estamos planteando bien cuando estamos enfrentándonos en muchos frentes a Madrid, sea el partido que sea, a nosotros nos da igual, somos canarios y nuestro tema es el canario. No se trata ahora de partidos políticos, se trata de que los canarios necesitamos ver claridad, y en el qué no vemos claridad. No está viendo una espoleta clara, no a la catalana, no a la vizcaína, sino canarios que somos españoles y que queremos plantear de la mejor forma del mundo nuestros problemas para poder tener y exigir esa fuerza que tenemos que exigir en Madrid. En consecuencia, esa es una pregunta que yo le diría. ¿Cómo estamos? Para mí, claro, estamos haciendo tan mal el qué para no conseguir el cómo. Primer punto. Y el segundo, el hecho cuando hablaba de la administración hace un momento, administración cara. Yo creo que ya no es que se trate de más cara o más barata. Yo al menos, y lo que oigo y lo que veo, es que es injusta. Creemos que es una administración injusta y que cada isla se siente mal y ofendida por unas circunstancias que están tomando en otra isla y unos gastos míos que se están yendo allá cuando realmente no los vemos necesarios en esta otra, porque cada isla estamos de acuerdo que somos distintos, somos así y debemos seguir así, somos distintos y hay que respetar eso. Luego esa cosa es injusta. Eso nos va a hacer entendernos mejor, o nos entenderemos mejor cuando yo administre lo mío y esta isla sea la que decida gastarse en su fondo, entre otras cosas, aparte de unos gastos especiales que pueden haber para el conjunto y una serie de cosas. Eso es un tema aparte que usted lo entiende mejor que yo eso todavía. Decía Gabriel Mejía, un alcalde que tuvimos aquí en Las Palmas, que le decía a los agricultores cuando negociamos, yo fui de los que estuve negociando en Bruselas el régimen económico y fiscal y la forma de entrar en aquel momento en Europa. Y allí lo pasamos muy mal con lo que estaba pasando en aquellos últimos días en que nos iban a dar la solución. Y de la cultura política canaria que vive la relación entre las islas de Gran Canaria y Tenerife desde un profundo localismo y añado una profunda irracionalidad. Así pues, y cambiando, pasamos a dar la palabra a don Javier Sánchez Simón para efectuar la presentación del presidente. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias a todos ustedes por venir y en particular por haberme dado, señor presidente, señor director de la Real Sociedad Económica Amigo del País, la oportunidad de presentar a mi amigo Carlos Alonso Rodríguez. Le conocí hace bastante tiempo cuando yo era diputado en el Parlamento Canario y él había asumido una de las primeras funciones dentro del gobierno de Canarias, como fue una dirección general de un tema tan absolutamente importante y relevante como era el asunto económico en relación con la Unión Europea, o algo así se llamaba. Carlos tiene 44 años, es el presidente, 43, bueno, no se puede más, pero cumple este año 44, es el presidente del Cabildo Insular de Tenerife, accedió él el año pasado a raíz de la dimisión de su antecesor, ha sido vicepresidente del Cabildo de Tenerife y con anterioridad ha tenido distintos puestos tanto en la sede de la Comisión Europea como en el Gobierno de Canarias. Ha sido profesor asociado en la Universidad de La Laguna, es licenciado en Ciencias Económicas y fue premio extraordinario de fin de carrera en su momento. Creo que es de sobra conocido por parte de todo el mundo su capacidad intelectual, de sobra conocido por parte de todo el mundo su capacidad para pensar y para escuchar, y es de sobra conocido, está siendo conocido por su enorme capacidad en la gestión de una institución tan relevante y tan importante y tan vinculada al régimen económico y fiscal
como son los cabildos insulares y en particular el Cabildo Insular de Tenerife. Creo que es una persona absolutamente preparada, no solamente dice su currículum, sino dice también su experiencia, y creo que ha sido un acierto enorme por parte de la Real Sociedad Económica Amigo del País que haya un ciclo de conferencias sobre el régimen económico y fiscal y que una de las personas más relevantes para hablar sobre el régimen económico y fiscal se haya elegido al presidente del Cabildo Insular de Tenerife. Y en mi opinión, ¿por qué? Pues por algo tan sencillo como el REF es un instrumento que es para todos, que es para todos los canarios, en el que tiene necesidad y deben intervenir todas las personas, todos los sectores del gobierno, de la sociedad canaria. No solamente los empresarios, sino también las personas no empresarios, los trabajadores, los sindicatos, pero también los representantes de las administraciones públicas que tienen un protagonismo sustancial dentro de la financiación del régimen. Que a pesar de que efectivamente somos una tierra de desarrollo, somos una tierra de atracción, la gente quiere vivir a Canarias y desarrollarse en Canarias, los que vivimos aquí no queremos irnos, es una tierra que en general ha conseguido un determinado nivel de desarrollo económico, en parte, o buena parte derivado pues, de esos instrumentos que nos han ayudado. Al final del siglo XX y principios del siglo XXI tenemos todavía elementos que hacen que no se haya conseguido resolver la cuestión canaria, es decir, qué modelo económico necesitamos para que las islas reduzcan el principal desequilibrio que tenemos, que es el paro, ¿no? Tenemos una tasa de paro que según los datos de la EPA del último trimestre del año pasado supera el 33%, lo cual para una sociedad que decimos que es desarrollada creo que no es asumible. Podemos discutir sobre ese dato, pero es verdad que es un dato en cualquier caso muy elevado y que no es asumible para una sociedad que se dice desarrollada, ¿no? Tenemos además que ese resultado, ese dato que es un resultado, viene derivado de un proceso de cada vez mayor desequilibrio en la estructura económica de las islas. Desequilibrio que viene acusado tras la última crisis que todavía vivimos, estamos intentando salir de ese proceso de crisis actual, pero en que el resultado que tenemos es un sector de la construcción que junto con el turismo ha sido el que ha pilotado el crecimiento económico en los últimos años, que prácticamente está en una situación de absoluta pasividad. El sector de la construcción tiene un número importante de desempleados y su actividad económica es muy limitada actualmente comparado con lo que se produjo en los años 90, los años de gran crecimiento de la economía de las islas, 90 y principios del siglo XXI. Por su lado, el sector industrial, pues un sector que ha terminado estando cautivo, por decirlo de alguna manera, del mercado local. No es un sector que tenga capacidad hoy por hoy, en los términos en que está construido, para orientarse hacia el exterior, y termina confinado en la venta de sus productos en el mercado local. Es verdad que ha avanzado mucho a la hora de integrar lo que antes eran dos grandes mercados insulares en uno solo. Ha habido un proceso de estructuración importante del sector industrial, sobre todo a partir de la entrada de Canarias en la Unión Europea, pero no tiene esa capacidad, a pesar de que ha habido esfuerzos importantes para impulsar. Y civiles, señores generales, señor almirante, muy buenas tardes y bienvenidos a la Real Sociedad Económica Amigos del País de Gran Canaria. Perdón, señor cónsul, que lo acabo de ver ahora. Esta tarde tenemos el honor de recibir al excelentísimo señor presidente del Cabildo Insular de Tenerife, don Carlos Alonso, en la que creo que es su primera comparecencia pública en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Le pedí en su día que nos visitara a los primeros y ha cumplido su palabra. Muchas gracias. Quiero manifestarle en nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria nuestro más profundo agradecimiento por estar aquí esta tarde y por venir además a disertar sobre un problema de política económica de primera magnitud como es el régimen económico fiscal de Canarias.
Espero que no se vea como una paradoja que su presentador sea, entre otras cosas, inspector de Hacienda del Estado. A don Javier Sánchez Simón también le quiero expresar nuestro más profundo agradecimiento por su disponibilidad con esta institución. Quiero pedir disculpas por la confusión que ha generado seguramente el anuncio de que el presidente del Cabildo de Tenerife va a ser presentado por su colega el presidente del Cabildo de Gran Canaria. El señor Raúl Laguna ha presentado sus disculpas, pues esta tarde misma ha intervenido en el Parlamento de Canarias defendiendo la propuesta de su Cabildo en relación con la ley del turismo. Sin embargo, desde el primer momento mostró su disposición para presentar a don Carlos Alonso. Desde que se desmantelan las instituciones locales del antiguo régimen en Canarias, aparece la pugna entre las islas de Gran Canaria y Tenerife en el contexto de la provincialización decretada por el gobierno central. Los avatares del llamado pleito insular pasan por la creación de los cabildos insulares que en 2013 celebraron sus primeros 100 años. La constitución actual de los cabildos en el contexto de la comunidad autónoma los hace la primera autoridad político-administrativa de cada isla canaria, y la realidad político-económica hace además que las dos presidentes de Gran Canaria y de Tenerife sean de facto autoridades políticas más que sobresalientes en el archipiélago. Por eso y por las cualidades personales de don Carlos Alonso, es importante su visita a la Real Sociedad Económica Amigos del País de Gran Canaria y lo que tenga que decirnos sobre el régimen económico y fiscal. Nosotros en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, que hemos tenido un director durante 23 años, oriundo de Tenerife, llamado don José de Viriclavijo, nosotros que desarrollamos una tradición de racionalismo y libre discusión de los asuntos públicos que se origina en 1776, no aceptamos aquella parte. Contribuir a hablar, discutir, reflexionar y ser propositivos en relación con el régimen económico y fiscal. Tanto esos aspectos fiscales que ya pues, ha tenido un debate quizá un poco sordo en el último año y medio, sordo en el sentido de que no ha tenido unas dosis importantes de participación. Yo recuerdo también, Javier, el debate que hubo en la segunda parte de los años 90 en el Parlamento, en la sociedad, sobre la actualización del régimen fiscal. Eso no se ha producido en esta ocasión, lamentablemente, en mi opinión. Yo creo que del debate surge la síntesis y por tanto las mejores ideas. Y ahora estamos con propuestas en torno a la parte económica, que obviamente quizás se olvida, queda como un poco para los flecos, pero como decía también Javier, es sumamente importante, porque en ello nos va el coste de la producción energética, el coste del transporte, el coste de la producción de agua y otra serie de elementos que son esenciales para garantizar una economía desarrollada como la que creo que tenemos, ¿no? Con todos los problemas que hay. Por tanto, esta reflexión que yo voy a hacer en estos 40 minutos, pues van en relación con contribuir a ese debate, ¿no? Obviamente, como decía antes, desde Tenerife, en el sentido, bueno, pues no puedo abstraerme de mi posición como presidente del Cabildo y por tanto con una responsabilidad política e institucional, pero yo creo que también como ciudadano de Canarias, que contribuye a ese debate, como espero que ustedes también en la económica lo puedan hacer, para de esa manera tener más ideas que llevar a la mesa. Yo parto de la base de que lo que podemos identificar como o definir como la cuestión canaria no está resuelta. Y esa es la cuestión que, digamos, ha animado siempre el debate sobre el modelo económico y el marco institucional que arropa ese modelo. Y es el que ha derivado pues, en distintos instrumentos económicos, como fueron en su momento los distintos atributos que ya desde la Corona de Castilla se nos dieron, con posterioridad pues, el decreto de los puertos francos o más recientemente la ley del 3 del 72 o la del 91-94, que intentaban pues eso, resolver la cuestión canaria
en el sentido de propiciar instrumentos adecuados para facilitar el desarrollo de las islas, ¿no? Y esa, digo que creo que no está resuelta por Económico y fiscal, porque el régimen económico y fiscal no es solamente una serie de beneficios fiscales, sino también es un modelo económico, un conjunto de instrumentos de diseño para el desarrollo económico canario. Y además constituye también una serie de instrumentos de financiación de las corporaciones locales, muy singulares, tremendamente singulares y muy vinculados además con una idiosincrasia, o que ha generado una idiosincrasia muy singular, como son las figuras de los cabildos insulares, pero no solamente por su ámbito de la isla, sino por su capacidad, por la capacidad financiera que han tenido prácticamente de su creación. Creo que una persona absolutamente capacitada para comunicar, y creo que una persona que en estos momentos, o una de las personas que en estos momentos mejor y más puede decir sobre el régimen económico y fiscal. Y la verdad es que aunque a mí me gustaría hablar sobre el régimen económico y fiscal, lo que ya antes él, con lo cual creo que con esta presentación va suficientemente despachado. Y, señores, que le cedo la palabra a don Carlos Alonso Rodríguez. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches ya a todos y a todas. Gracias, Tomás, en primer lugar por la invitación. Efectivamente, señalabas que me comprometiste a venir a Gran Canaria a explicar algunas de las ideas que yo creo que es necesario debatir entre islas también, no solo que debatamos dentro de cada una de nuestras islas, sino que tengamos una reflexión conjunta, ¿no? Me parece que, dada la situación económica actual y el proceso de debate sobre nuestro marco institucional, pues hablar del REF es algo que se puede hacer desde Tenerife en Gran Canaria para todos los canarios, y es un elemento que te agradezco que me hayas permitido tener esa oportunidad, ¿no? Y a ti, Javier, pues poder reencontrarnos hacía tiempo. Me agrada que hayas podido atender esta invitación de presentarme, y también no te voy a dejar con las ganas de que puedas participar después en el debate y aportar tus propias ideas sobre un tema que también conoces muy bien, porque sin ninguna duda participaste en la última gran reforma del régimen en el año 94, cuando, entre otras cosas, pues se incardinó la Reserva de Inversiones de Canarias, gracias en parte al trabajo que hiciste en su momento, ¿no? Por tanto, creo que más que la mía, la tuya sigue siendo una voz autorizada para contribuir a esta reflexión, que yo califico de reflexión inacabada. Inacabada porque las ideas que yo voy a exponer hoy pues no son ideas, algunas son ideas nuevas o ideas digeridas de procesos anteriores, pero que es inacabada en el sentido que yo creo que todos debemos de